Oh, oh. ¡Don Cangrejo! ¿Cuánto tiempo? En alguna parte de la Tierra de los Dragones, se podía ver a Spike y a Ember, quienes caminaban por el lugar, a la vez que conversaban sobre lo que tendrían planeado para después de la visita. Desde labores como Lord Dragón, hasta ayudar a Twilight con la biblioteca, o enseñarle algo a Spirit-Fan para su adaptación a lo básico de Equestria. En un punto del recorrido, el dúo llegaría a la zona de los nidos, donde yacían los huevos de diferentes dragones, reposando sobre los huecos de roca. Spike se acercaría a estos apreciándolos, mientras hablaba a Ember sobre lo variados que eran, a lo que Ember solo se reiría levemente, diciéndole que esa sería la próxima generación en espera, nuevos dragones que se encargarían de aumentar la población de su raza y enriquecer la vida en las tierras dragonianas. Y mientras Ember hablaba, Spike se acercaría y cargaría un huevo para mirarlo más de cerca, sintiendo la cálida y suave textura de la cáscara sobre sus pequeñas manos, casi lisas coló el yeso de un muro. Pero mientras Ember miraba a Spike, esta llegaría a escuchar varios gritos acercándose desde la lejanía, irrumpiendo el momento. Ember al escucharlo voltearía mirando dónde provenían tales gritos, miraría a Spike diciéndole que volvería rápido, y que cuidara los huevos mientras veía que era, para posteriormente desplegar sus alas y alzar vuelo alejándose del nidal. Spike le gritaría que le deseaba suerte, antes de quedar solo entre los nidos del lugar. Luego de unos minutos, Ember llegaría al lugar donde provenían los gritos, los cuales se acercaban más y más conforme aterrizaba. Y al poco tiempo de llegar, también llegaron. Eran Garble y su grupo, los cuales llegarían a toda prisa, deteniéndose de forma brusca frente a Ember, quedando como una pila de escamas. Ember los miraría y levantando una ceja, les preguntaría el por qué estaban gritando y a qué se debía. Justo al terminar la pregunta, Garble y todo su grupo comenzaron a hablar alborotados al mismo tiempo, a la vez que hacían señas y movimientos, tratando de explicar lo que estaba ocurriendo, pero siendo inentendibles. Ember al verlos quedaría más extrañada, y frustrada les diría que se calmaran. En su tono normal no la escucharon, a lo que procedería a usar un tono más alto y firme que resonaría en todo el lugar, provocando que Garble y su grupo guardaran silencio de una vez. ¿Podrían decirme qué es lo que ocurre que los trae así? Diría Ember mientras miraba a todo el grupo de Garble. El grupo se mantuvo en silencio por momentos procesando lo que querían decir, y cuando estaban por explicarlo, uno de los miembros del grupo, Fizzle, gritaría generando un eco en todo el lugar, diciendo que los estaba persiguiendo un zombie gigante. Ember al oírlo se quedaría quieta. No por el miedo, sino por la sorpresa que le provocaba ver a los compañeros de Garble actuar de esa manera, era muy raro que ocurriera. Pero al pensarlo un poco y recordar algunas cosas que le había contado Spike respecto a el grupo, esta agitaría levemente su cabeza, y les hablaría, diciéndoles que los zombies no existen, y que era más probable que otros a los que hayan molestado antes les hubieran regresado la broma. Garble y su grupo al oírla entrarían en pánico, y hablarían al mismo tiempo tratando de decirle lo que había pasado y que no mentían. Ember poco a poco se estaría frustrando, a la vez que acumulaba las ganas de volver con Spike a seguir con el día, sintiendo culpa por haberlo dejado solo donde los nidos, en lo que se supone era su día para descansar. Chicos, por favor les pido que guarden la calma. Están muy asustados y el miedo los hace exagerar. Pero, puedo asegurarles una cosa, veremos si hay algo detrás de esto. Aparte, quiero recalcarles que los zombies
poderoso eco de un rugir se había hecho presente en el lugar donde yacía Spike. El pequeño dragón al oírlo sentiría un escalofrío recorrer su cuerpo, lo que le hizo saber que había algo mal en el ambiente, a lo que dejaría el huevo que estaba sosteniendo en el nido, y caminaría levemente hasta una colina para comenzar a escalar, tener una mejor vista de lo que ocurría, y tal vez descubrir desde la distancia lo que estaba sucediendo. El pequeño dragón al llegar comenzaría a escalar sobre la superficie rocosa, usando sus pequeñas extremidades, subiendo de poco a poco la colina, mientras escuchaba aquellos sonidos hacerse más fuertes y de alguna manera, reconocible para él. Eran el inconfundible sonido de una multitud gritando. Multitud que sonaba exactamente como las voces de Garble y su grupo. Fue el momento en el que Spike podía sentir cómo el ambiente cambiaba. Ya no era esa sensación de silencio y calma extraña en soledad. Ahora, era una sensación de que había algo fuera de lugar, y su instinto le decía que se largara de ahí. Instinto que aunque cada vez se hacía más fuerte y le gritaba que huyera de ahí con la sensación de que algo malo pasaría, era opacado por el impulso de ir a ayudar a Ember. No toleraría si algo le pasaba a una de las más grandes amistades que ha hecho hasta ahora junto a Tórax. Y luego de unos momentos de escalada y hacer fuerza para subir, el pequeño dragón lograría llegar a la cima, a lo que se tomaría el momento para tomar aire y recobrar las energías. Al ya haber recuperado el aliento, miraría a la distancia, y al instante de haberlo hecho, sentiría como Alto rozaría velozmente a su lado, no una, sino hasta 5 veces haciéndolo girar hasta quedar mareado en breve. Este miraría atrás suyo y vería a Garble y su grupo alejándose a toda velocidad hasta desaparecer detrás de una de las montañas. El pequeño dragón miraría con sospecha y hasta algo de enojo al grupo, pero poco después lo dejaría de lado, y comenzaría a dirigirse donde Ember. Luego de un rato corriendo por donde yacía el sonido, el pequeño dragón estaría a poco de llegar, tambaleándose de vez en cuando por unos temblores que eran provocados por algo grande. Pero antes de siquiera asomarse en la esquina de una colina, este vería cómo Ember aparecería repentinamente y por error chocaría con Spike, provocando que ambos rodaran hasta caer. Ember se levantaría sobándose levemente la cabeza por el golpe, y se prepararía para pelear, hasta que se daría cuenta de la presencia de Spike y lo miraría con sorpresa y tensión. Spike se levantaría del suelo sobándose el golpe y miraría a Ember pronunciando su nombre asombrado y aliviado. La Lord Dragón lo miraría y con enojo y miedo le diría casi gritándole el que hacía aquí, fuera de los nidales y otros dragones. Spike, algo temeroso por el tono de Ember, le diría que había venido aquí a ver qué ocurría y tratar de ayudarla, pues había visto a Garble y su grupo volar a toda prisa, y llegó a asumir que debieron haber hecho algo que haya traído a Prieto al lugar. Ember al oír sus palabras estaría por responder diciéndole que ellos habían hecho una completa Ni siquiera Ember pudo terminar, cuando aquella roca que los cubría fue removida y otra sombra se posó encima suyo. Y fue cuando Spike miró hacia arriba, y logró verlo con sus propios ojos. Un cadáver. Un enorme, verdoso, demacrado, oloriento y repugnante cadáver, el cual desprendía partes de su piel, y fluidos que goteaban hasta el suelo, salido de sus mandíbulas, su nariz huesuda, los orificios donde solía haber carne, y eso que alguna vez fueron ojos. Algo que él no esperaba, pero aún así era de alguna manera, ese color, esa piel caída, y sobre todo, aquellos ojos, de alguna manera le provocaba la sensación de algo familiar. Algo aterradoramente familiar, que de alguna forma había vuelto de donde menos él y Ember lo hubieran esperado. El asistente de Twilight no lo quería creer. Querría que todo esto fuera solo una pesadilla, pero el entorno, el tacto con el ambiente, y lo que mostraban sus ojos, era tan real como él podía imaginar.
En el Castillo de la Amistad, en una parte del mismo se podía ver a Spear y a Fam, observando el mapa de Equestria ubicado en la mesa del centro de la sala principal, sintiéndose atraídos por la forma y estructura del holograma del mismo. No muy lejos de donde estaban, se encontraban Twilight y el resto de los elementos de la armonía, quienes tenían una pila de cartas provenientes de diferentes partes de Equestria, y en sus cascos, sostenían varios libros de biología, evolución y fauna extinta que la alicornio púrpura trajo del mundo humano a través del espejo. Las 6 ponis se habían reunido en el lugar para darle una mano a Twilight como la otra vez, pues la alicornio morada había estado bastante ocupada, y hasta abrumada por las variadas quejas y peticiones de varios habitantes del reino, quienes mencionaban cómo comenzaron a aparecer criaturas que de alguna manera u otra, estaban afectando al ecosistema o a la comunidad donde aparecían, sean animales carnívoros o herbívoros. Lo que inició como casos aislados, que provenían solo de zonas con naturaleza o bosques, se había extendido más de la cuenta, y el pánico se expandía cual virus donde corriera la voz. Las chicas se encontraban abriendo y leyendo varias de las cartas que les llegaban, a la vez que le daban una pasada a los libros como una manera de identificar a la especie que se describiera, incluso a través de una foto o boceto que se enviará en la misma carta. Lo que antes fueron 12 casos, se había extendido hasta llegar a los 36 reportados alrededor del reino, en tan poco tiempo, que ni las chicas se podían creer que se hayan expandido cual plaga. Esto también solo les aumentaba la tensión, no solo por el peligro que podían representar algunos, sino por los cambios que podrían provocar a través del tiempo, así como la manera en la que podría afectar a las respectivas familias de cada una. Applejack lo experimentó en el momento en el que un reptil monstruoso intentó devorarla tanto a ella, a su abuela, como a sus hermanos. Y mientras las 6 ponis estaban en lo suyo, Spear y Fan se encontraban en la mesa del mapa, mirándolo desde cerca y dándose cuenta de la presencia del pueblo y el bosque donde estaban, y no solo eso, sino que también podían ver más allá de donde habían visto. Podían verlo todo sin la necesidad de estar ahí, mirando todo como si estuvieran en las alturas, terrenos montañosos, bosques, zonas nevadas, tierras fértiles, campos abiertos y las grandes ciudades que se encontraban más allá de Ponyville. Quizás si esa era la sensación que experimentaban las aves y aquellos reptiles voladores al sobrevolar aquellos lugares, solo faltaría el viento golpeando suavemente los rostros de ambos. Tal vez, solo tal vez, si tuvieran la capacidad de volar, podrían haber alcanzado aquel barco con Mirra adentro. Quizás todo se hubiera solucionado, estarían aún en su mundo, y tal vez no se hubieran metido en un aprieto como el de ahora, en un lugar que no conocían, donde la mayoría de las cosas eran diferentes, y no tenían idea sobre a dónde ir. Ese pensamiento de tristeza y culpa que el hombre primitivo experimentaba al recordar, hizo que se sintiera decaído. No solo por lo que han pasado, sino también por haber visto con sus propios ojos el cómo aquellas criaturas, que eran como ellos y provenían de su mundo, eran capaces de crear desastres y hacer que una comunidad pasiva como la de los ponis, termine siendo un escenario grotesco y salvaje. Y mientras lo pensaba, el hombre miraría donde las ponis, aún concentradas en lo que hacían. Al verlas, el hombre recordaría su primer encuentro. El día que todos se conocieron. Esa vez que cruzaron miradas con Fluttershy en la laguna, el encontronazo en el bosque, el susto de Pinkie, la jaula, Rainbow, aquella noche que atacó el Giga, y cuando les dieron hospedaje. Esos momentos que habían vivido con el grupo de ponis, les recordaba tanto a aquella vez que conocieron a Mirra. Ella también llegó confundida y asustada, más cuando se topó con Spirit Fang. No le tuvieron tanta confianza en un inicio, poco a poco se conocieron, supieron el por qué estaba donde estaba, pasaron momentos que fortalecieron su vínculo como grupo, aprendieron uno del otro, e iniciaron una travesía con el único objetivo de recuperarla, antes de que aquel portal los terminara por dejar aquí. Mucho de lo que hacían y habían visto de aquel grupo de ponis, les hacía recordar tanto a ella. Quizás todos iniciaron con el pie izquierdo, no saben mucho de este mundo, y les costará un poco el adaptarse. Pero, podrían darles una oportunidad, tal como ellos se la dieron a Mirra.
le darán una oportunidad a este grupo de equinas que, pese a todo, con el tiempo demostraron que eran de fiar, estaban ahí para brindarles su apoyo, para entregarles aquello que necesitaran, y les dieron días donde el peligro de la naturaleza no los acechó como eventualmente solían vivirlo en su mundo, dándoles a la vez lo mejor que se le podría dar a quien sea, sobre todo a aquellos que luchan por vivir un día más. Amigos. Mientras las chicas revisaban las cartas y leían los libros para identificar a la especie en cuestión, cruzando una ventana para posteriormente aparecer por la entrada del salón, una esencia mágica aparecería dirigiéndose donde Twilight hasta quedar a pocos centímetros de ella. La alicornio morada la vería, y sabiendo que ese humo solo podía provenir de Spike, usaría su cuerno para hacer aparecer la carta y posteriormente abrirla para revisar su contenido. Y mientras lo hacía, las chicas la notarían, y girarían la mirada hacia ella echándole un ojo. Oh, Spike habrá arreglado un problema de amistad con Ember. Diría Fluttershy, creyendo junto a las demás que era una carta que relataba un aprendizaje por parte de Spike en su visita. Pensamiento que desvaneció rápidamente tras ver los ojos de Twilight. Vieron como conforme leía la carta, el rostro de la alicornio morada cambió de uno curioso y tranquilo, a uno extrañado, posteriormente a uno que demostraba preocupación y miedo, y al final, notando cómo las pupilas se dilataban, fue cuando vieron horror. Rarity al verla, dejaría la carta y el libro que cargaba consigo y se acercaría donde Twilight, preguntándole él si pasaba algo. Fue cuando hizo aquella pregunta, cuando Spirifan fijarían sus vistas en el grupo, y veían lo que ocurría. Spike está en problemas. En la tierra de los dragones, el horror y el pánico seguía al dúo desde los cielos. No importaba a dónde fueran, que tanto lo evadieran, aquello que los seguía no los quería soltar, extendiendo su huesudo y putrefacto cuello en sus intentos de atrapar al dúo, con aquellas mandíbulas repletas de afilados y desgastados colmillos, que transmitían un olor a muerte que se expandía por el aire. Incluso si lograban hacer una maniobra para cambiar de rumbo y evadirlo, aquel monstruo respondía al instante con un giro rápido y los volvía a seguir con una velocidad que un dragón adulto no alcanzaría tan fácil, con aquellas alas a las que les faltaba parte de su membrana. Ember quería ir por su báculo ubicado donde yacía el trono, pero temía que la presencia de la ahora real zombie gigante desatara un caos, algo que aumentó cuando Spike le recalcó lo que podría pasar si aquella cosa llegaba a zonas pobladas. Fue en ese momento en el que el pequeño dragón procedería a contarle algo a Ember. Algo relacionado a uno de los recuerdos de Spirifan. Sobre cómo, ese zombie que tenían detrás suyo, era tan parecido, y tan familiar, a algo. Algo que se supone, fue destruido en el mundo primitivo, y se suponía que no podría volver. Ember lo escuchó todo, y quedó paralítica. Ella creía que de ese mundo solo podrían salir animales con colmillos grandes y reptiles robustos, pero, nunca pensó que algo como lo que tenían detrás suyo, también pudiera existir. Un error. Pues aquel leve trance que tuvo la dragona azul hizo que sin darse cuenta, haya reducido la velocidad de su vuelo. Algo que el dragón zombie notaría, a lo que comenzaría a abrir sus mandíbulas al punto de que su quijada se estiró y abrió de diferentes partes, y dar un gran impulso con sus alas donde ambos, en lo que sería el mordisco que definiría el... Ante los oídos de Ember y Spike, un poderoso impacto acompañado de un estruendo y resplandor púrpura se llegó a oír.
Por momentos las nubes y el cielo fueron morados, antes de volver a la normalidad, para después ser irrumpido por el eco del impacto de aquel enorme muerto estrellándose contra la tierra, la cual se abriría y mostraría un enorme cuerpo de lava, el cual recibiría a aquel monstruoso ser hundiéndolo bajo su calurosa laguna. Ambos verían este inesperado desenlace, para posteriormente mirarse entre sí. La pregunta que harían sobre el que había ocurrido, tan pronto como fue planteada, recibiría una respuesta, cuando a sus espaldas, un rayo de luz se hizo presente. Al darse cuenta, voltearían mientras alzaban sus brazos para evitar el daño de sus ojos, y fue cuando al visualizar mejor, Spike lo vio. Una sonrisa acompañada de unas lágrimas que querían salir de sus ojos se formarían, cuando la vio descender. Esa silueta familiar, la cual descendería de las nubes cual ángel de la guarda bajando de los cielos, la cual desprendía una sensación de seguridad que parecía provenir de un ente celestial. Twilight Sparkle. Ember se quedaría alucinada por el momento que estaba presenciando, más al ver que quien había derribado al zombie, era la amiga, hermana y mentora de su compañero. Los tres descenderían hasta aterrizar en tierra cerca de aquel cráter. Y apenas Ember tocó el suelo, Spike se bajaría de su espalda y correría donde la alicornio púrpura, posteriormente daría un salto donde ella y le daría un fuerte y apretado abrazo mencionando su nombre. Twilight lo atraparía con sus cascos y lo apretaría de igual manera pronunciando su nombre, mientras se podía notar como en sus ojos las lágrimas se formaban por el susto que se había llevado. Ember sonreiría viendo el momento, habían sobrevivido del ataque de aquella monstruosidad, Spike estaba a salvo, y esa amiga pony que conoció en la carrera de fuego había regresado y les había salvado los rabos. Wow chica, de verdad que me sorprende el cómo es que apareces en los lugares más inesperados, diría Ember halagando a la alicornio púrpura. La princesa de la amistad la miraría y asintiría con su cabeza, a la vez que le decía que era su deber como princesa cuidar y ayudar a sus amigos. Luego de aquella respuesta, Twilight sostendrá a Spike y mientras se limpiaba una lágrima, esta le preguntaría a él si ese dragón bravucón no les había hecho algo. Spike al oírla le intentaría responder pero, debido a que lloraba de la felicidad y el miedo tras lo ocurrido y sentir cómo había visto su vida pasar frente a sus ojos, y la alegría de ver a Twilight, este no podía formular palabras de manera coherente, pronunciando algunos balbuceos a la vez que su cara se volvía una cascada de lágrimas que se deslizaban hasta sus mejillas. Twilight al verlo pondría su cabeza donde la de Spike mientras le acariciaba suavemente sus mejillas, reconfortándolo con una voz dulce y materna. Posteriormente, con uno de sus cascos, esta le limpiaría las lágrimas, y le diría que estaba bien, y que estaba a salvo en sus cascos. Luego de eso, miraría donde Ember y le preguntaría sobre qué había pasado. Tras la pregunta, Ember se acercaría y con un tono confuso y angustiado, esta le diría que todo fue bastante repentino. En la mañana y gran parte de la tarde todo transcurrió normalmente como lo pensaron, luego escucharon unos gritos, al ver vieron que se trataba de Garble y su grupo los cuales estaban asustados de algo que los perseguía, y de forma repentina, aquel dragón apareció. Garble tenía que ser, debieron de haber hecho algo que enojara mucho a aquel dragón, ese tipo no piensa mucho en las consecuencias. Diría Twilight con un tono que mostraba enojo e indignación. Pero al momento de haberlo dicho, Ember le respondería, diciéndole que no era que molestaran solo a un dragón enojón y ya. Y que de hecho, el dragón del que huían, no era un dragón normal. Le diría que aquel dragón era tan delgado que su piel parecía estar adherida a los huesos, desprendía un olor putrefacto, le faltaban varias partes de la piel al punto de que se le veían los huesos, una apariencia enfermiza y que sobre todo, tenía una agresividad mayor a la de un dragón enojón. La alicornio morada al oírla quedaría extrañada, pero, a la vez se sorprendería tras aquella descripción. Pues, tal testigo le haría recordar algo. Algo que ella también había pensado la noche de ayer, e incluso le terminó haciendo una pregunta a Sunset sobre ello por la incertidumbre. Aún con la duda, esta miraría donde Ember y le haría una última pregunta. Ember, ¿cómo eran los ojos de aquel dragón? Diría Twilight, a la vez que miraba fijamente donde la Dragon Lord.
Ember la miraría, y le respondería, diciendo que los ojos de aquel dragón eran rojizos y que alrededor de estos habían unas venas amarillentas que se expandían en gran parte de los mismos. Fue ese último detalle lo que provocó el clic en la mente de la princesa Alicornio. ¿Era real? ¿Cómo era siquiera posible? ¿Cuándo o en qué punto apareció? ¿Se habrá expandido? ¿Sigue vivo? La Alicornio estaba por decir algo, pero antes de pronunciar una palabra, sentiría como el suelo comenzaría a temblar, y a la distancia, acompañado de lava y roca volando tras lo que parecía una erupción volcánica, pudo escucharlo. Aquella monstruosidad aún vivía. Emergiendo de la lava cual muerto viviente, cubierto de una piel ahora rojiza y extremadamente quemada por el calor del magma, aquel monstruo emergencia soltando un poderoso rugido que demostraba rabia pura. Sus escamas habrán sido derretidas, pero esa capacidad de resistir el fuego aún seguía vigente en aquel cuerpo andante. Posteriormente, aquel zombi gigante saldría del cráter y avanzaría hasta escalar por una colina al otro lado de donde estaban Twilight, Ember y Spike. Twilight lo vería con detenimiento, y fue cuando todas esas dudas se hicieron realidad de una manera escabrosa. Pudo sentir un fuerte escalofrío recorrer su cuerpo al ver aquella cosa colosal subiendo por la montaña y hacer contacto visual con los tres. Ella sabía el peligro que representaba aquel ser, no solo para los tres y la tierra de los dragones, sino para Equestria en general. Sabía lo que pasaría si aquel ser iba más allá de la tierra de los dragones, y el desastre que provocaría su presencia. Y era algo que ella no podía permitir. En alguna parte de la tierra de los dragones, bajo el brillo de un cielo que se volvía morado tras la onda mágica de Alicornio, el resto de las Main Six se encontraban corriendo y volando por tierra a cientos de metros, de donde yacían los estruendosos rugidos e impactos de una pelea que se encontraba al otro lado de la montaña. Y cerca de ellas por detrás suyo, una nube de polvo las seguía, provocada por algo pesado que se guiaba a su trotar. Aquello que lo provocaba, al poco tiempo se dejaría ver, saliendo del polvo que se desprendía del suelo tras cada paso. Fan, la tiranosaurio, había venido al lugar junto con el grupo. Y no solo ella. Pues encima suyo, montando su lomo, se encontraba su amigo neandertal y jinete, Spear, quien también había venido junto al resto de los elementos, llegando a la tierra de los dragones, y dirigiéndose a la misma dirección de los demás. Cuando Twilight recibió la carta de Spike que les informaba sobre que se encontraba en peligro, y que los perseguía un dragón monstruoso, la Alicornio al instante le dijo a los demás sobre el asunto, lo que provocó una terrible tensión en el resto, sobre todo en Fluttershy y Rarity. Las chicas en un momento de unanimidad, se pusieron de acuerdo en ir a ayudar a Spike, aunque hubo algo que por poco pudo haber roto la unión. No sabían si dejar a Spear y Fan solos en el castillo. Sabían que para este punto ya había un grado de confianza entre el grupo, y conocían lo básico, pero aún así, conociendo las cosas que a veces llegaban a ocurrir en el pueblo, temían que en un momento algo caótico el dúo se uniera y terminaran creando un caos aún mayor del que solía ocurrir. Pero ocurrió algo que les fue imprevisto. Resulta que en medio de la conversación, vieron cómo Spear y Fan se acercaron donde el grupo y se pusieron de sus lados. Las chicas se quedaron calladas por el momento tan fortuito que vieron, pero fue cuando Fluttershy decidió escuchar y traducir lo que Fan quiso decir a través de movimientos y sonidos, cuando entendió perfectamente lo que pasó. No solo fue con el movimiento, también fue con las miradas. El dúo se quería unir al rescate.
Podrían no entender las palabras tan avanzadas que ellas pronunciaban, pero sabían y podían entender sus emociones, tras las expresiones y el comportamiento que tenían. Twilight dudó en un inicio, pero al ver las expresiones que estos tenían, lo que dijo Fluttershy, sumado a aquellos recuerdos que tuvo, hirió sobre todo lo que habían vivido, ella lo supo. Y tomó la decisión. Llevarlos junto al grupo para salvar a Spike, y tener unas manos extras para resolver esta amenaza. Y con un hechizo de teletransportación, los transportó hacia aquellas lejanas y peligrosas tierras. En el presente, el grupo llegaría a la montaña, la cual tenía una inclinación que la hacía difícil de escalar a pie, pero en diferentes partes suyas tenía formaciones que daban para sujetarse y pararse en ellas. Las chicas pensarían por momentos analizando la situación el cómo llegar rápido, pero antes de hacer algo, vieron cómo Spear se bajaría de Fan, para posteriormente sprintear donde la colina y de una forma veloz, comenzar a escalar la pared de roca. Seguido de él, verían como Fan daría un salto que pasaría encima de ellas, y aterrizaría en la superficie rocosa, donde usaría sus poderosas piernas para tener impulso al subir, y usaría sus diminutos pero fuertes brazos para adherirse con más eficacia a la superficie, y escalar con éxito siguiendo a su compañero y dejando a las chicas asombradas por el momento. A la par que ellas miraban, Spear lograría llegar a la cima, y al pararse en esta, aferrándose al suelo por los temblores que se llegaban a provocar por lo que había al otro lado y mirar el escenario, sus ojos se abrirían de golpe. A lo largo de su vida había visto tanto como la naturaleza podía ofrecer a lo que se le consideraría un espectáculo. Figuras robustas con cuernos de más de 1 metro embistiéndose, grandes terópodos cazando a colosales de cuello largo, machos luchando por las hembras, y disputas territoriales entre titanes. Pero lo que tenía frente suyo, jamás pensó verlo alguna vez, incluso si llegara a la vejez. Entre temblores que parecían terremotos, rocas que se desprendían de las montañas, un mar rojo hirviente de fluidos, y destellos que cambiaban el color del mismo cielo, pudo ver el mayor espectáculo que el ojo del homínido pudo captar en carne viva desde ya hacía millones de años. Un ser cuyo tamaño era incluso menor al de un lobo, como una pequeña yegua pony, de una apariencia tan inocente y fantasiosa, salida del sueño de algún infante, se encontraba surcando y maniobrando mientras desprendía un brillo que dejaba un rastro púrpura, enfrentándose a aquella cosa. Un ser colosal, una monstruosidad que alguna vez intentó acabar con el Ifam, un desastre viviente en hueso y piel, un ser de pesadilla real. Ambas cosas, tan diferentes y tan lejos de tener algo en común, se encontraban en una pelea que hacía vibrar el mismo aire, rayos de gran poder capaces de desintegrar a un superdepredador, siendo respondidos por los azotes de unos delgados, pero poderosos brazos que atravesaban la roca, acompañados de oleadas de fluidos rojos cuyo calor era tan fuerte como el del magma. La sensación que transmitía tal espectáculo, apenas y el homínido tenían una forma de compararla con la adrenalina y la sensación de ver lo desconocido. Atrás del cavernícola, Fan salió dando el último salto hasta la cima, parándose en tierra firme, quedando al lado de Spear. Esta notaría en su expresión y al voltear donde él miraba, mostraría una expresión que demostraba asombro ante lo que veían. Poco después, el resto de los elementos llegarían escalando y volando, aterrizando al lado del dúo, y al ver frente suyo, las chicas, sobre todo Rainbow, abrirían sus bocas con asombro. «Esa es Twilight», gritaría a Kleyak, con sus ojos directos hacia aquella pelea. «Y está peleando con un zombie gigante», gritaría Rainbow Dash, quien sentiría una gran sensación de adrenalina recorrer su cuerpo, a la vez que visualizaba la gran pelea que tenían enfrente suyo. Rarity se cubriría la boca con su casco en señal de asco y náuseas al ver la apariencia tan repugnante y vomitiva del dragón. Fluttershy sentiría como un escalofrío que recorrería su cuerpo al ver a aquel colosal, a lo que retrocedería hasta ponerse detrás del resto. La más loquita de las infecciones contra el más loquito de la prehistoria, diría Pinky, mientras observaba con sutileza tal espectáculo. En algún punto de la pelea, tras un movimiento falso, la cola del enorme dragón lograría darle un golpe a Twilight, lo que la lanzaría con fuerza hasta donde se encontraban Spear, Fan y las chicas, estrellándose contra el borde y generando un cráter que haría temblar la colina con fuerza, afortunadamente sin causar un derrumbe.
Al verlo, Spear aprovecharía para tomar a la alicornio y sacarla del cráter con uno de sus brazos, para posteriormente subirla donde el grupo se encontraba, limpiándole levemente la tierra y la roca que quedó entre su melena. Twilight, ¿qué nos es esa cosa?, gritaría a Kleyak, mientras se acercaba donde ella junto a las demás. Twilight estaría por responder, pero antes de hacerlo, una enorme sombra se posaría encima del grupo, y para cuando todos miraron arriba, vieron un enorme huesudo brazo, acercándose a una gran velocidad donde el grupo. Pero antes de que llegara, Fang actuaría rápido, y usando su enorme y pesado cuerpo, lograría empujar a todo el grupo apartándolo de aquel aplastón, el cual en menos de un segundo lograría golpear el borde, atravesándolo y haciéndolo añicos, lo que provocaría un gran temblor por aquel extremo de la colina. Poco fue el tiempo que tardó el grupo en darse cuenta de lo que esto significaba, pero antes de poder moverse, gran parte del borde de la colina comenzaría a agrietarse y caer hasta colapsar, volviéndose en una gran avalancha de roca y tierra. Entre una ola de roca y tierra que se movía como nieve, se vería como Fang saldría dando un gran salto de este polvo, y encima de su lomo, se podía ver a 5 de las 6 ponis aferradas a su escamosa piel con sus cascos, para posteriormente aterrizar en una de las paredes de roca que se desprendieron de la colina, deslizándose cual esquí en la nieve. Detrás de ellos se vería como algo brillaría. Y de el polvo, se vería como Twilight emergería, usando sus alas para volar y evadir la avalancha bajo suyo, y entre sus cascos, se podía ver a Spear, quien se sujetaba de los mismos, a la vez que miraba con auténtico pavor, y adrenalina que recorría sus venas tras lo que ocurría. Evadir por el aire dejó de ser seguro, cuando repentinamente, varias rocas comenzaron a caer cual lluvia de meteoritos a toda velocidad desde arriba, algunas incluso rozando la piel del hombre, y la crin de la alicornio, quienes evadían y a veces tomaban impulsos hacia diferentes direcciones cuando veían una roca acercarse. Y luego de unos momentos que se llegaron a sentir como unos largos minutos, Hominido y Alicornio lograrían bajar lo suficiente para llegar con Fang y las demás en aquella roca deslizante, aterrizando en la misma y aferrándose en ella. Todo estaba ocurriendo tan rápido que apenas si podían pensar. Pinkie gritaba de alegría como si estuviera en una montaña rusa encima de Fang, Fluttershy se aferraba con fuerza a una de las patas del tiranosaurio, Applejack se sujetaba del sombrero para que no saliera volando, Rarity se aguantaba las ganas de vomitar por los movimientos tan bruscos que le provocaban mareos, Rainbow volaba al lado del grupo esquivando y golpeando las rocas que se acercaban, y tanto Twilight como Spear se encontraban enfrente de todo, usando su fuerza y magia para guiar la gran loza de roca donde iban, esquivando todo obstáculo que se les pusiera enfrente suyo. Por si no fuera poco, el dragón zombie atravesaría la colina con violencia, provocando una avalancha aún más violenta, a la vez que este tomó el impulso con el fin de atrapar al grupo completo. Algo que por poco estuvo a lograr, pero antes de lograr darles la mordida, de no ser por el hecho de que tanto Spear como Twilight notarían una rampa, a lo lejos, y más allá, la entrada a un túnel que conducía a una cueva. Ambos analizaron la situación y al sentir como el foco en sus cabezas encendió, el dúo le hablarían tanto a Fang, como a Rainbow y a Applejack. Y en una maniobra, usando la cuerda de Applejack para aferrarse a rocas afiladas y girar, a Fang para mover de un lado a otro la losa, y la velocidad de Rainbow para tener más impulso, el grupo lograría alejarse del zombie monstruoso, y al llegar a aquella rampa de roca, el rápido desliza que les hizo subir, al llegar a lo más alto, saldrían volando a gran altura y velocidad hacia aquella cueva o túnel que se encontraba más allá de donde estaban, donde caerían dentro del hoyo cual bola en el aro. Y tras un fuerte aterrizaje turbulento y un choque que fortuitamente no los mandó a volar, el grupo, tambaleándose, e incluso algunos temblando como Fluttershy, bajarían de la plataforma de roca, con movimientos torpes y un mareo que hacía que el mundo diera vueltas a su alrededor. Bastó un tiempo leve, para que el grupo se desplomara por el suelo en un ruido sordo, con la sensación de que el aire se les iba del cuerpo, sintiendo como sus huesos se habían debilitado a tal punto de que parecieran tener la fragilidad de la Pegaso amarilla, y aún así, conservar la adrenalina que les mantenía la mente junto con sus instintos en alerta. Eso fue 100% genial, diría una Rainbow desplomada en el suelo, cubierta de tierra tras todo el polvo que le cayó en la cara. Hay que hacerlo otra vez, jamás sentí el Pinky sentido vibrar tanto.
diría Pinky, quien pese a estar igual que los demás, aún conservaba una actitud positiva con lo poco de energía que tenía. Y mientras todos recuperaban el aire, afuera de la cueva, podían escuchar cómo la avalancha llegaba al borde, y caía hasta el precipicio que se encontraba en medio de ambas colinas, y con ello, el enorme dragón zombie, quien caería en el mismo lugar. Para que al poco tiempo, pudieran escuchar el cómo este se volvía a levantar, y comenzará a hacer movimientos erráticos que golpeaban ambas montañas. Ruidos que poco a poco se fueron desvaneciendo, cuando el enorme ser dejó de hacer ruido, tras un último golpe, uno que se escuchó como un gran cuerpo cayendo en tierra, el cual hizo temblar el suelo hasta aquella cueva. Para las ponis, sobre todo la alicornio púrpura, esta era una experiencia más adrenalínica de lo esperado. Para Spirit Fam, esto no era solo una experiencia. Era un recuerdo. Un recuerdo al que nunca pensaron volver, ni mucho menos vivirlo otra vez. Y mientras todos recuperaban el aire, Twilight hablaría, habiendo recuperado apenas el aire. Le diría al grupo que para cuando tengan las energías, todos irán donde Ember y Spike, con el objetivo de elaborar un plan para erradicar la amenaza, aprovechando que estarían en una zona segura. Todos emitirían un débil pero entendiste sonido de unanimidad antes de volver a reposar. La alicornio morada se aliviaría levemente. Pero aún así no podía estar tranquila, y se esforzaba por recuperar rápido el aire. Sabía que si querían hacer esto, tenían que hacerlo rápido. Tenían que irse antes de que aquella cosa despertara. Sabía que si eso se llegaba a mover, no solo podría afectar este lugar. Sabía que, si ese monstruo se llegaba a mover, algo peor estaría por suceder. Sabía que esta cosa podría ser el inicio de algo más. Algo que haría caer todo lo que conocen, el inicio de la mayor pesadilla a la que Equestria podría ser sometida, el surgir de monstruosidades que parecen burlas abominables a la vida y la muerte misma, las bacterias obligando a quienes sujeta a cometer los actos más atroces, y el romper de una unión. El destino del futuro del reino estaba entre sus manos y cascos. Y si fallaban, sería el posible fin de Equestria. Jaja, claro, el fin de Equestria, pero se olvidan de algo. Donde hay caos, yo estoy presente. I'm not a fan of puppetry, better than nagging fear. Someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, freaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I know that I'm the mood, been sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take our away? Discord, are we afraid alone? Or are we just a stepping stone for taking back the road? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away. Discord.